Bienvenido al podcast Fe Razonable, un espacio de reflexión bíblica y teológica que afirma que la fe cristiana no es un acto irracional ni ciego, sino una respuesta consciente del ser humano a la revelación de Dios. Este podcast busca formar creyentes que sepan qué creen, por qué lo creen y cómo sostener sus convicciones, siempre con fidelidad bíblica, claridad conceptual y responsabilidad intelectual. Aquí pensar no debilita la fe, sino que la purifica, la fortalece y la hace responsable. Comenzamos. En el episodio de hoy analizaremos la pregunta: ¿por qué podemos confiar en la Biblia? Puedes creer en Dios y aún así dudar de la Biblia, y eso está pasando incluso dentro del cristianismo. Personas que oran, que asisten a la iglesia, que hablan de fe, pero cuando leen la Biblia no están seguras de si pueden confiar plenamente en ella. No lo dicen en voz alta, no siempre lo reconocen, pero la duda está ahí, una duda silenciosa y que en la mayoría de los casos es incómoda. Porque si la Biblia no es confiable, entonces surge una pregunta de suma importancia: ¿en qué se apoya realmente nuestra fe? Y esa es una pregunta que no podemos seguir evitando. Hay quienes consideran la Biblia un libro inspirador, un libro lleno de buenos principios. Otros la ven como un texto antiguo, valioso históricamente, pero limitado a su época. Y otros, incluso dentro de ambiente cristiano, creen que la Biblia contiene errores, contradicciones o afirmaciones que ya no pueden sostenerse hoy. Y esta duda no surge en el vacío, mis estimados. Vivimos en una cultura que cuestiona toda autoridad, que sospecha de toda verdad absoluta y que considera problemático afirmar que Dios ha hablado de manera definitiva a través de los libros que conforman las Sagradas Escrituras. Por eso la pregunta que debemos hacernos hoy no es superficial, es una pregunta fundamental. ¿Por qué los cristianos afirmamos que la Biblia es confiable? Porque si la Biblia no es confiable, entonces la predicación pierde autoridad. Ya no anuncia con certeza lo que Dios quiso comunicar, lo que Dios ha dicho, sino que ofrece reflexiones sujetas a revisiones constantes. Además, la doctrina se vuelve opinable, deja de ser el fundamento y se transforma en un diálogo sin referencia final. No obstante, la fe cristiana se reduce a experiencia personal, importante, claro que sí, pero insuficiente por sí sola, porque debes entender algo importante, que una fe sin verdad revelada termina dependiendo del estado emocional y no de la fidelidad de Dios. Por eso la pregunta sobre la confiabilidad de la Biblia no es secundaria, es una pregunta fundacional. No vamos a responder esta pregunta desde emociones que, como sabrás, cambian con las circunstancias, ni desde tradiciones humanas que, aunque son valiosísimas, no tienen una autoridad final. Vamos a responder esta pregunta permitiendo que la misma Biblia dé testimonio de sí misma y desde la fe cristiana histórica, que a lo largo de los siglos ha custodiado, ha reconocido y confesado esta verdad. Pero para responder correctamente necesitamos dar un paso previo, aclarar algo esencial. ¿Qué significa realmente confiar en la Biblia? Hay que precisar que confiar en la Biblia no significa simplemente sentir que nos ayude en momentos difíciles. Tampoco significa que debemos usar la Biblia como un libro de frases motivadoras para el día a día. La Biblia nunca se presenta a sí misma, escuchen esto, como un recurso emocional. Por el contrario, la Biblia se presenta como palabra de Dios. Esto es clave porque la confianza que la Biblia demanda no está basada en lo que sentimos, sino en quién es el Dios que habla. El apóstol Pablo afirma en 2 de Timoteo capítulo 3 versos 16 y 17 que toda la escritura es inspirada por Dios. La palabra que usa es teuneustos en griego, que significa literalmente soplada por Dios. Esto no quiere decir que la Biblia fue dictada palabra por palabra a los agiógrafos, a los autores, como si fuesen máquinas. La teología cristiana histórica siempre ha rechazado esa idea. Lo que significa realmente es que Dios es el origen y garante del mensaje, aunque usó autores humanos con lenguaje, cultura, contexto histórico y personalidad. El teólogo reformado Warfield explica que la inspiración bíblica es una superintendencia divina, en la cual Dios asegura que lo que está escrito se comunique exactamente
tal cual y como Él lo reveló, sin anular la humanidad del autor. Por eso, confiar en la Biblia es, en última instancia, confiar en Dios. Y si la Biblia realmente procede de Dios, entonces no es un libro cualquiera. No puede ser tratado como una opinión más. Pero esto nos lleva a una pregunta necesaria. ¿Dónde afirma la Biblia misma que tiene este origen y esta autoridad? Cuando el apóstol Pablo escribe en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16 y verso 17, lo hace en un contexto de crisis doctrinal. Hay falsas enseñanzas, hay confusión, hay presión cultural, hay distorsiones del evangelio, entre otras cosas. Y frente a ese escenario, Pablo no le dice a Timoteo que redefine el mensaje, no le llama a acomodar la enseñanza a las presiones del momento. Por el contrario, lo que Pablo le dice a Timoteo y les exhorta es a preservar, a perseverar en las escrituras como la ha recibido, porque si Dios habló, entonces su palabra es suficiente y normativa. Pedro confirma esta misma idea cuando afirma, valga la redundancia, en 2 de Timoteo capítulo 1, verso 20 y 21, que la escritura no nace de la voluntad humana, no es producto de reflexión religiosa, no es resultado de una intuición espiritual. Los autores hablaron siendo llevados por el Espíritu Santo. También en el libro de los Salmos, capítulo 19, verso 7 al verso 9, me parece, va aún más profundo. El salmista conecta la confiabilidad de la Biblia con el carácter del Dios que la dio. Dice que la ley es perfecta porque Dios es perfecto. La palabra es fiel porque Dios es fiel. Aquí llegamos a algo decisivo. Jesús mismo dijo en Juan capítulo 17, verso 17, que tu palabra es verdad. No dijo que tu palabra contiene verdad. Tampoco dijo que apunta a la verdad. Lo que sí dijo que es verdad. Y Jesús no solo lo afirmó, vivió sometido a la autoridad de la Escritura, la citó como definitiva, la trató como incuestionable. Y si Cristo confió plenamente en las Escrituras, el cristiano no puede tratarla como una autoridad. Por esto, no es solo una afirmación interna de fe, tiene implicaciones históricas y racionales. Pero esto no es solo una afirmación interna de fe, tiene implicaciones históricas y racionales. La Biblia no es una colección desordenada de textos religiosos, no es un conjunto de reflexiones espirituales aisladas, no es una acumulación de ideas inconesas, es una historia unificada. Comienza con la creación, explica la caída, anuncia la redención y apunta a la consumación. Fue escrita por más de 40 autores en distintos lugares durante más de 1000 años y aún así mantiene un solo eje central. Dios redime a su pueblo por medio de Cristo. Este nivel de coherencia no se explica naturalmente. Desde el punto de vista histórico, la Biblia es también el texto antiguo mejor atestiguado del mundo. El Nuevo Testamento cuenta con más de 5.800 manuscritos griegos y más de 24.000 manuscritos si incluimos traducciones antiguas. El manuscrito más antiguo es el fragmento P52 del Evangelio de Juan, data a mediados del siglo II. Esto significa que tenemos copias extremadamente cercanas a los originales. El reconocido crítico textual Bruce Metzger afirmó: ninguna doctrina cristiana depende de un texto dudoso. La arqueología tampoco ha desacreditado la Biblia, por el contrario, ha confirmado repetidamente su marco histórico. Inscripciones como la de la casa de David, el cilindro de Ciro, la piscina de Bethesda y las inscripciones de Poncio Pilato corresponden exactamente a lo que el relato bíblico ha narrado. Por eso el arqueólogo William Albrecht concluyó que no existe descubrimiento arqueológico que contradiga la escritura. Esto no prueba la fe, pero demuestra que la Biblia no es un mito religioso. Desde los primeros siglos, la Iglesia entendió algo fundamental. La escritura no recibe su autoridad de la Iglesia. La Iglesia no crea la palabra de Dios, sino que la recibe, la reconoce y la confiesa. Por eso la Iglesia se entendió a sí misma no como juez de la Escritura, sino como oyente obediente. Por eso Agustín de Hipona enseñó que la Escritura no puede engañar porque procede del Dios que no miente. Si hay dificultad en el texto, decía Agustín, el problema no está en la palabra, sino en nuestra comprensión. Eso es algo muy interesante.
También durante la Reforma, esta convicción reaparece con fuerza. Martín Lutero afirmó que la palabra de Dios juzga a la Iglesia y no la Iglesia la palabra de Dios. Y Juan Calvino explicó con certeza que la Escritura no depende primero de argumentos externos, sino del testimonio interno del Espíritu Santo, que permite reconocer la voz del Dios en su palabra. Entonces, todos coinciden en algo esencial. La iglesia está bajo la escritura y no sobre ella. Algunos afirman que la Biblia contiene contradicciones. En la mayoría de los casos, estas objeciones surgen de lectura aislada y de desconocer el contexto histórico y literario. Otros afirman que la Biblia ya no es relevante, confunden el contexto histórico del texto con la vigencia de la verdad que comunica. Otros dicen que la ciencia ha superado a la Biblia, pero este conflicto surge cuando se le exige a la Biblia responder preguntas que nunca pretendió responder. La Biblia no omite información científica por ignorancia, sino por intención revelacional. Y paso a explicar. Su propósito no es explicar los mecanismos del cosmos, sino revelar al Dios que lo creó y en el sentido último de su existencia. La ciencia auténtica no contradice al Dios creador, porque tanto la creación como la revelación proceden del mismo. Podemos confirmar, podemos confiar en la Biblia porque Dios ha hablado. Negar la confiabilidad de la Biblia es socavar el fundamento de la fe cristiana. Pero ahora surge una pregunta aún más profunda. Si la Biblia es confiable, ¿qué tipo de fe nos pide Dios? ¿Una fe ciega o una fe que piensa, razona y se apoya en la verdad? Eso es lo que veremos en el próximo video. Hemos llegado al final de este episodio de Fe Razonable. Hoy hemos reflexionado sobre por qué podemos confiar en la Biblia. Si este contenido te ayudó a comprender mejor la fe cristiana, te invito a suscribirte, a compartirlo y a seguir este podcast. Nos encontramos en el próximo episodio de Fe Razonable.